Responder rápido a un problema forma parte de la actualidad y lo relacionamos con un buen desempeño o inteligencia. Sin embargo, ¿qué sucede cuando requerimos más tiempo para resolver ese mismo problema o el más característico, que los movimientos o acciones son lentas y pausadas? Y no queda ahí, sino que se distinguen por ser personas que sueñan despiertos. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? ¿Qué significa? Bien, a esto se le llama tempo cognitivo lento, TCL, y está siendo tema de conversación en los últimos años y en la actualidad se encuentra dentro del trastorno del desarrollo y se conoce como TDA de subtipo inatento o predominio inatento. En este episodio les platicaré sobre qué es el tempo cognitivo lento y qué tanto tiene que ver con el TDAH. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Te ha pasado qué? Yo soy la psicóloga Elena del Pilar, entusiasta en compartir sobre cómo funciona nuestro cerebro y claro, aprenderán un poco más de ustedes mismos. Juntos, ustedes y yo, hagamos sinapsis. Síganme en mi cuenta de Instagram, @sinapsis y más. Así que, comenzamos. Tempo cognitivo lento. ¿Alguno de ustedes lo había escuchado? Posiblemente por su nombre les figure a que se relacione a que quien lo padece tiene un procesamiento de información lento, pero ¿qué creen? En realidad va más allá de eso. En los últimos 15 años o más, está tomando fuerza en el mundo de la investigación y la salud mental. De forma general, se caracteriza por un letargo, apatía, confusión continua, movimientos lentos generalizados, ausencia de iniciativa y se relaciona con el TDAH de subtipo o predominio inatento. Esto está descrito por Javier Tirapu en un metaanálisis sobre el tema que a continuación nos va a permitir ampliar un poco más sobre qué es el TCL, que es la abreviación de tempo cognitivo lento. Pero antes de ello, un poquito de historia. Teóricamente es un concepto relativamente nuevo. Su primera aparición está en un artículo científico del año de 1978 por Benjamin B. Lahey, que en ese momento se encontraba en la Universidad de Georgia y que actualmente se encuentra en la Universidad de Chicago en Illinois. Lahey habla en su artículo sobre el requerimiento de más elementos para la clasificación de las conductas maladaptativas en niños y niñas con problemas de aprendizaje e hiperactividad, que en la actualidad se llama TDAH, y para ello describe dos tipos de problemas, que permitiría distinguir entre dos tipos de conductas y grupos, ya que necesitaba encontrar estos elementos y herramientas para poder identificarlos. Uno de ellos es el problema de tipo conductual, que usualmente son acciones que pueden ser vistas como niños o niñas que buscan problemas, son agresivos y tienen este carácter impulsivo. Como segundo grupo o problema está de personalidad, donde hace referencia a niños y niñas con ansiedad, miedo, aislamiento social y quejas somáticas. Como verán, son grupos totalmente diferentes. Habla de conducta y de personalidad. Con ello, Benjamin Lahey comenzaría a distinguir un grupo de otro dentro del TDA. Como lo mencioné, en la actualidad hay un subtipo de TDA que se le denomina inatento, y donde entra este grupo que presenta un letargo, apatía y los demás elementos que antes mencioné. Sin embargo, varios científicos han realizado investigaciones y desarrollado diversos cuestionarios para poder evaluar y diagnosticar el TCL, como para comprobar las diferencias respecto a su criterio y considerar al tempo cognitivo lento con una identidad propia, como los efectos que se pueden ver inclusive a largo plazo, principalmente asociados a los trastornos del estado de ánimo
y todavía falta más de investigar para ser considerada. Sí, así es el mundo de la ciencia. Requiere de investigación, paciencia y tiempo. A pesar de que suena bastante convincente de que tiene un propio criterio, todavía requiere de esta investigación. Y bueno, ya teniendo un poquito de historia, ahora vamos a pasar cuáles son las diferencias que se han encontrado entre el TDAH y el TCL. En este caso, vamos a encontrar uno de los personajes más importantes o especialista del TDA. A continuación, les diré quién es. Primero, para entender el TCL tenemos que distinguir las diferencias con el TDAH y su polémica. El Dr. Russell Barkley es quien lo puede explicar de la mejor forma. Él es uno de los especialistas y referentes del TDA a nivel mundial. Él menciona que a pesar de que en la actualidad se encuentra el tempo cognitivo lento categorizado dentro del TDA de predominio inatento, tiene su propia identidad. Como también reconoce que al entrar el tempo cognitivo lento en un problema de atención, entra dentro de la categoría de los trastornos de déficit de atención y es más una cuestión de categoría que por síntomas. Su principal diferencia está en la conducta. Quien es diagnosticado con TCL son capaces de inhibir distractores o inhibir un cierto tipo de conducta. Por lo tanto, pueden autorregularse y el TDA se caracteriza por esta falta de autorregulación. Como segundo, en el TCL se encuentra o se centra en la demora y en los problemas de procesamiento de información. ¿Esto qué significa? Que requieren de un mayor tiempo para procesar y llegar a esta resolución de problemas. Como otro factor está en la memoria a largo plazo, que se centra en buscar la información previamente aprendida. Y en estos casos, las personas que son diagnosticadas con TCL tienen esta dificultad para poder buscar esa información, algo que en el TDAH no sucede o puede suceder en un impacto menor. Como tercero, a nivel social, el TCL se expresa y se ve como una inhibición social. Son desconfiados, tímidos y en algunos casos con ansiedad social, mientras que el TDAH suelen en algunos casos considerarse los líderes del grupo o sin dificultad para presentarse dentro de un grupo, aunque pueden llegar a presentar conflictos o problemas. En el área social, los niños con TCL se van a ver beneficiados por tratamientos asociados a las habilidades sociales, uso de autoinstrucciones y en comparación con los menores con TDA no se ven beneficiados, por lo que inclusive a nivel de intervención tienen sus propias características. Y cuarto, será la escuela su mayor preocupación para estos pequeños, algo que en cuestionarios para padres con menores con TDAH no se ven expresados. Por lo tanto, Barkley nos refiere una gran diferencia entre el TCL y el TDAH. Espero que a ustedes les ayude para tener más elementos que puedan identificar ya sea en ustedes o en seres queridos o personas cercanas. Y algo muy importante es de que a pesar de que hace falta más investigación para considerar este criterio, también se considera que no solamente se da durante la niñez, sino también se puede ver en etapas adultas. Y si crees que pueda ser tu caso, mándame un correo a psic.elpimoreno@gmail.com para que pueda proporcionarte más información, ya que en algunos casos puede requerir una evaluación. ¿Y qué creen? Voy a aprovechar para platicarles la nueva sección que será Sinapsis entre neuronas y la palabra escrita, donde les recomendaré un libro, ya sea sobre el tema del que les esté platicando o alguno que crea que pueda ser de su interés. Y hoy les traigo uno que puede complementar bastante bien, como este capítulo,
como el capítulo 13 que habla sobre el TDAH en la adultez. ¿Y qué hacer al respecto? Se llama Tomar el control de TDAH en la edad adulta, por el Dr. Barkley. Es un texto amplio, pero diseñado para una lectura interesante y, bueno, antes que nada, espero que lo disfruten y aprendan mucho. Pasando a esta nueva sección literaria, vamos a la última sección, donde si bien ya vimos un poco de historia, los factores que lo hacen diferente al TDA, pero ¿qué elementos son para poder considerarse TCL? Y más que nada, ¿cómo nosotros podemos verlo ya sea en nosotros mismos o en otras personas? Pues bien, vamos al siguiente apartado. Tempo cognitivo lento, sluggish cognitive tempo, en inglés. Que aquí un neurochismecito. Sluggish significa lento. Para algunos científicos es una forma peyorativa para referirse a este. Y seguramente en un futuro vamos a encontrar otro nombre para esto. Aunque en este momento le seguiremos llamando tempo cognitivo lento. Y bueno, ¿qué tiene el TCL que me tiene a mí? Busque, investigando. Pues bien, en el caso del tempo cognitivo lento va a tener muchos elementos. Pero voy a hacer una pequeña y breve forma de ver el TCL. Las características observables que podemos ver en el TCL se van a manifestar en algo que ya antes les mencioné, en una baja motivación, en una falta de energía, baja activación física, que esta va a estar relacionada con la motricidad, ya que en este caso suelen presentar hipotonía o bajo tono muscular. En este caso, se les recomienda que realicen actividades o deportes individuales, ya que quienes padecen TCL, su personalidad suele identificarse con, esta apatía, sensibilidad, aunque por otro lado suelen ser personas que pueden tener buenas relaciones sociales, ser cariñosas y algo curioso en el caso de cuando se encuentra en menores es de que suelen llevarse mejor con los adultos que con sus pares. Y en este caso también suelen considerarse como personas ensimismadas o retraídas, por lo que actividades individuales les ayuda para mejorar su motricidad fina y gruesa. A nivel escolar, suelen presentar un bajo rendimiento escolar, como un mal cumplimiento de tareas. No hay problema en la ejecución, sino en el requerimiento de un mayor tiempo para su realización. Y ojo, la velocidad de procesamiento es diferente a la inteligencia. A nivel de las habilidades atencionales, van a presentar lo que ya les he mencionado, que es esta baja velocidad de procesamiento de información, como una atención sostenida dispersa. ¿Esto qué significa? Que la atención que, por ejemplo, tenemos que ver los laberintos, es uno de los mejores ejemplos. Cuando tú estás haciendo un laberinto, tú necesitas mantener tu atención en esa actividad. Y quienes padecen de TCL se considera que tienen una atención sostenida dispersa. Están viendo la actividad y se dispersan de forma muy rápida. Como estos niños niñas, presentan un estado de alerta bajo o hipoactivos, que también los hace diferente al TDAH, que son hiperactivos. Dentro del perfil neuropsicológico hay un bajo rendimiento en la memoria de trabajo, que va a ser esa información reciente que podemos manipular de forma inmediata, como
Bueno, me tocará y tal vez para algunos les voy a recordar esos viejos tiempos que, por ejemplo, si alguien llamaba por teléfono y decía, Juanito Pérez, yo necesito llamar a Chanito Juan y te voy a dar mi número telefónico porque antes algunos teléfonos no tenían pantalla, entonces no podías ver o memoria para poder ver el número telefónico, por ende tenían que dejar y tenías que aprenderte el número telefónico. Entonces Chanito Juan decía, me puede volver a llamar o me puede regresar la llamada al número 55443322. Entonces, del punto de donde está el teléfono a donde tenías la libreta o en donde poder apuntar, estaba 553344, como era 55443322. Entonces, en este caso, las personas que son diagnosticadas con TCL presentan estas dificultades en memoria de trabajo. Ok. Bien, pues ya vimos que tienen también una gran dificultad para la memoria a largo plazo, que es esta dificultad para recuperar la información. En particular, el problema no está en, por ejemplo, un caso de olvido, sino que no tienen una cierta capacidad o herramientas para poder recordar la información, por lo que en su día a día presentan una lentitud generalizada, son olvidadizos, suelen perder las cosas, ya que sus dificultades se van a ver presentadas en el razonamiento. Y aquí hay algo muy importante, que van a presentar internalización. ¿Qué significa esto? Que se van a ver observadas como que son una serie de automensajes, como por ejemplo, soy malo en todo, soy malo en matemáticas. Generalmente suelen ser de forma negativa y estos mensajes son, pues como lo mencioné, son automensajes y se vuelven repetitivos, lo que lleva a la desmotivación. Como ven, no solo es un procesamiento lento, sino un acúmulo de detalles que investigadores concluyen que sí hay evidencia, pero aún así requiere de una mayor exploración. Con esto termino este capítulo, espero que les haya gustado, que haya sido de interés y que si en algún momento crees que tú o algún familiar padezca este tipo de situaciones o eventos, puedes mandarme un correo a psic.elpimoreno@gmail.com para poderte dar más información. Y bueno, siempre el mensaje final. Yo soy la psicóloga Elena del Pilar, entusiasta en compartir sobre cómo funciona nuestro cerebro. Y claro, aprenderán un poco más de ustedes mismos. Juntos, ustedes y yo, hagamos sinapsis. Nos vemos en el próximo episodio, donde les hablaré del arte y el cerebro. Hasta la próxima. Bye.